Y básicamente quiero tocar 4 formas de consumir la marihuana. Pero una de ellas es el taping. El taping lo que hace es que se hace una extracción del aceite. Se usa a través de un vaporizador. Es como una sustancia viscosa, se coloca en el vaporizador, también se puede refinar y es la forma más concentrada de consumir el principio activo. O sea, el taping en ocasiones ha sido mortal para muchas personas. Hay personas que han muerto o han quedado en episodios psicóticos y de alucinación por días, por semanas, incluso generar daños en ciertas estructuras del cerebro irreversibles. Yo tengo un paciente en la Fundación Gracia en el Desierto, donde tenemos nuestro programa de rehabilitación en Combia, acá en la ciudad de Pereira, y él tuvo un episodio, un cuadro psicótico muy, muy complejo, inducido por el consumo de marihuana, y el chico lleva 5 años así y no ha podido recuperarse. La segunda forma es el smoking, que es pues fumar el tabaco que conocemos. Los comestibles, a veces los comestibles también tienen un efecto alucinógeno muy poderoso. Conozco un testimonio, lo tengo acá en mi mano, él dice: terminé en el hospital mental porque habían pasado 10 días y había tenido un total de 8 horas de sueño en 15 días, en 10 días, y había tenido más de 4 días seguidos de alucinación. Entonces, los comestibles y el vapeo, que ahorita es muy famoso también, se hace colocando cannabis pura o aceite de tetrahidrocannabinol en un vaporizador, un cigarrillo electrónico. Hay quienes afirman que esta es la manera más saludable de consumirla, pero la verdad es que los efectos de los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos a largo plazo, eso está muy de moda, aún no han sido investigados y ya se han presentado casos eso lo están vendiendo por páginas. Contundente en Suecia. Murieron 2 chicos de manera contundente por el abuso en un vapeador. Sí, yo he visto que ya hay páginas que te venden en Instagram. Muchos famosos promocionan estos vapeadores, estos cigarrillos, estos... esto es... son vaporizadores. Sí, es como... Entonces lo hacen ver muy natural. Hablemos de esa parte, hermano José. Yo quiero entrar a esa parte. Yo alguna vez, pues obviamente, mi juventud, mi adolescencia, Dios hizo un proceso muy grande en mi vida. Y hoy en día, siendo restaurado por Dios, volví a nacer. Mi madre que me está escuchando, mi familia, los que me conocen y saben mis comienzos en el Evangelio y de qué mundo vengo, supieron, ¿cierto?, de mis excesos con la marihuana. Pero para mí la marihuana es de las drogas o la droga más peligrosa que pueda existir. Pero yo quiero que hablemos por qué mucha gente defiende la marihuana. Defiende la marihuana que porque es naturaleza, los rastas la defienden. Mucha gente dice no, eso es una hierbita natural y entonces fumarla es normal, que es más grave fumar cigarrillo que fumar marihuana. Pero cuando uno menos lo piensa, un joven que se permite esto, que la marihuana para mí, no sé qué opines al respecto y cómo me ayudes a complementar esta idea, que la marihuana es como un dulce para un niño, como en medio de la adolescencia, de la depresión, del como estrés. Una degustación. Sí, como que exactamente, me gusta esa frase, como cuando usted va y ve algo muy delicioso y se lo muestran, wow. Entonces si estabas aburrido, te elevó un poco el ánimo, empezaste a reír. Si estabas desganado para comer, empezaste a comer, y entonces uno dice, wow, qué maravilla de droga. Te pone contento, te pone a comer, te cambia el ánimo, te relaja. Tiene un círculo social interesante, alrededor hay personas que me aceptan, etcétera. O sea, son muchas dinámicas, pastor, y usted tocó un nervio y por ahí es donde me gusta más conversar a mí. La realidad es que las opiniones en torno al consumo de marihuana están muy polarizadas. Hay quienes dicen que la marihuana es supremamente beneficiosa y medicinal, hay otros que argumentan que es una droga adictiva que abre el camino a otras drogas más pesadas, que ocasiona cáncer, muerte, alucinaciones y daños a la salud mental.
son dos posturas muy polarizadas. La verdad es que vamos a hablar de la evidencia, no vamos a hablar aquí, es que José dijo. No, claro. No, vamos a hablar desde la evidencia. Y voy a citar una autoridad de evidencias, que es la National Academy of Science, Engineering and Medicine de los Estados Unidos. La Academia Nacional de Ciencias e Ingeniería Médica de los Estados Unidos. Ellos convocaron un comité científico gigantesco en 2016. Revisaron más de 10.000 investigaciones científicas en 18 años. O sea que saben de lo que hablan. Y el resultado que divulgó el año pasado es un informe de más de 400 páginas que yo se los puedo compartir a través de Misión Estéreo, a través de nuestros chats para que ustedes lo lean y detallan todo esto. La realidad es la siguiente: sí, la marihuana tiene muchísimos beneficios terapéuticos, pero no a través del consumo de la combustión, ni de sus aceites a través de vapores. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la combustión, el cuerpo humano no fue diseñado para la combustión de absolutamente nada. El cuerpo humano no fue diseñado por Dios. Dios le dio un diseño específico al ser humano. Dios creó al ser humano precioso, perfecto y puro. Pero nosotros somos los que hemos buscado perversiones y hemos contaminado la obra de Dios. La realidad es que la marihuana genera muchísimas consecuencias en diferentes aspectos. Por ejemplo, básicamente lo que la marihuana genera a través de la combustión o de los aceites es una desinhibición de tu estado de ánimo. Al ser un psicoactivo, afecta directamente el sistema nervioso central del cerebro, estabilizando inicialmente el ánimo. El uso repetitivo de esa estabilización adictiva del ánimo genera algo que se llama, de esa estabilización continua del ánimo, genera algo que se llama tolerancia. Es decir, el cuerpo humano se va adaptando, se va familiarizando con los principios activos de la marihuana y empieza a generar tolerancia. Es decir, a mayores dosis, menos efecto. Esa es la parte. Y eso es una consecuencia médica, clínica, científica que ni los rastafaris. Yo tengo una amiga acá en Pereira, no sé si ella nos está escuchando. Ella trabaja en un cultivo de marihuana en una finca del Quindío espectacular. Ella tiene un colectivo que se enfoca en educar todo el tema relacionado con la marihuana. Y tiene una postura muy revolucionaria, muy interesante. Yo me he sentado a conversar con ella, me parece una chica súper pila. Y conversando con ella llegábamos a la conclusión, o sea, ella es una defensora del consumo de marihuana en combustión y de todo esto asociado a la marihuana. Yo la respeto, la admiro mucho, pero la verdad es que incluso conversando con ella hemos llegado a la conclusión de que la combustión no es beneficiosa para el cuerpo. Incluso sus defensores más acérrimos saben y luchan. Ahora, el problema no es el consumo y la estabilización del ánimo. El problema es cuando no la tienes. El problema es cuando quieres parar el consumo. Yo estaba en un balneario esta semana con algunos chicos de la fundación y llegamos y habían 5 chicos fumando marihuana. Y pues yo los vi fumándose en el porro y poco a poco conecté con ellos y empezamos a conversar y llegábamos todos a una conclusión. Y me decía un chico: José, es que el problema mío no ha sido el consumo, el problema mío ha sido que cuando quiero dejarla yo me deprimo, cuando quiero dejarla pierdo productividad, cuando no la tengo mi vida pierde sentido. O sea, se vuelve el rol y toda esa terapia alrededor del ritual de consumo se adhiere incluso a tu personalidad. Sigmund Freud decía, pareciese ser que la adicción tomara una pseudo personalidad, un pseudo yo y tuviera voluntad propia. Entonces traten pues de dejarla, pues los que abusan del consumo, déjenla y me cuentan los malestares. Exactamente, yo por eso te decía, me gustó un término que utilizaste ahorita. Vamos a hablar desde la realidad. Desde la evidencia. Sí, desde lo evidente, desde la evidencia. Yo quiero hablar también desde mi experiencia personal, desde mi rol social, desde mis 11 años que empecé a consumir marihuana, que la probé por primera vez
Y a medida que pasó el tiempo conocí muchas personas, muchos súper excelentes jóvenes, adolescentes, preadolescentes, excelentes hijos, excelentes estudiantes. Y como hablamos ahorita, se nos presentó la marihuana como esa degustación, como algo muy bueno para la vida, como algo muy cool. Sí, como eso que nos ayudaba a socializar, y el que no la fumaba, bueno, estaba como fuera de onda, fuera de nota. Pero con el tiempo empecé a notar, desde mi experiencia personal, que empezó a surgir cada vez menos y menos efecto. Cada vez necesitaba más y más y más. Ya no solamente era conmigo, todos los que consumían ya no era solamente eso, era más que las comidas, el del desayuno, el de las medias 9, el del almuerzo, el de la tarde, el de las 5. Vamos a jugar play, pero hay vareta. Sí. Vamos a jugar fútbol, pero hay marihuanita. Vamos para la piscina, pero lleva marihuanita. Vamos a salir. Vamos al río. Todo tenía que haber marihuana para todo. Y llega el momento donde ella ya no surge un efecto, donde ya no produce esa misma alegría, donde ya no nos sube la nota, sino que al contrario como que nos la baja. Y es allí donde ella se vuelve, para mí, concepto tenebrosa, maléfica, diabólica, y es que te empieza a generar una ansiedad por probar algo más fuerte. Algo que ya tú llegas un momento, y esto yo sé que las personas que en algún momento consumieron, o si de pronto alguien tiene un familiar, tiene un amigo, tiene alguien que defienda la postura de la marihuana, llevo más de 20, ya voy a completar 30 años desde que tuve conocimiento y probé la marihuana. Y no he conocido el primero, la verdad es muy raro, eso es un espécimen raro, el que me diga que empezó por la marihuana y se quedó solamente ahí, que solamente consumió marihuana, que no llegó al punto donde no se le generó esa ansiedad por probar algo más fuerte, porque ya la marihuana perdió su efecto. Entonces ahí es donde yo digo que se torna tremendamente peligrosa, donde tú dices, ya esto no me sirve, yo necesito probar algo más fuerte. Paracelso decía, la diferencia entre el remedio y el veneno es el exceso. Es decir, la marihuana tiene muchísimos beneficios terapéuticos. Podemos en un siguiente programa tocarlos, abordarlos, y rico, sería muy chévere culturizar lo que más podamos a otras personas de que tiene muchísimos beneficios terapéuticos para la arteriosclerosis múltiple, para el reumatismo, para la fibromialgia, pero no a través de la combustión. No a través de la combustión. Definitivamente la combustión es un exceso. Es un exceso. Tú cogerías, pastor, una planta de cilantro y la envolverías en una hoja de papel y te la fumarías. El cilantro no tiene nada de más, o una cebolla, o una lechuga. No, para nada, no. Y eso es lo que se hace con la marihuana. Eso es lo que se hace. No es mucha, en realidad no es mucha la diferencia. Mira, la evidencia disponible, bien revisada en este estudio, sugiere que la marihuana incrementa en un 25% el riesgo de generar esquizofrenia y otros tipos de psicosis. A mayor consumo, mayor riesgo. También esta investigación evidenció que las personas que tienen esquizofrenia o otro tipo de psicosis y son consumidores de marihuana tienden a empeorar en su condición, en su patología. También este estudio evidenció que los consumidores, voy a dar 2 datos más sobre esto. También el estudio evidenció que los consumidores de marihuana son más propensos a reportar ideaciones suicidas, pastor. Y también evidenció que en cuanto al trastorno bipolar afectivo, el consumo frecuente de marihuana empeora los síntomas de este trastorno. Entonces, está la postura que la defiende, está la postura que la sataniza, pero está la evidencia. La evidencia, la realidad de los las hechos, cosas. Los números. Ajá, bueno, hermano José, creo que bastante interesante. Estamos por aquí saludando, reportan sintonía
Desde IPNJ Palmira, la hermana Lucy, esposa del hermano Alex. Sí, claro, le tenemos presente, Dios la bendiga. Estamos saludando también por allí, nos saludan desde IPNJ Radio, hermano Manuel Mercado, bendiciones. Bueno, hermano, continuamos con el tema. Yo, como le decía, considero, y yo le decía a alguien alguna vez, hermano José, presénteme, la gente ve a esos muchachos en la calle con el costal al hombro, como se dice en Bogotá, a esos muchachos que ya consumen bazuco, que ya están de verdad muy llevados por drogas más costosas, más peligrosas, pero es difícil llegar a encontrar a alguien que no haya iniciado por la marihuana. Es difícil, pastor. Yo difícil. llevo 14 años, pastor, trabajando con farmacodependientes. Tuve un problema de adicción muy complejo a la marihuana en mi adolescencia. Desarrollé unos cuadros depresivos que aún después de haber conocido al Señor, duré años, pastor, aprendiendo a estabilizar mi ánimo mientras mi cerebro se reestructuraba. Santiago Ramón y Cajal, un catedrático español para Sevilla y Valencia, fue la primera persona en visualizar a través de un microscopio el sistema nervioso central, a través de una tinción de plata, y fue premio Nobel de Medicina. Un hombre muy humilde, un profesor de una universidad de Valencia muy humilde. Y él decía, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. A mí me tocó ese proceso, pastor. El Señor sanó mis vacíos. El Señor se llevó mi adicción a la droga. Pero yo tuve que lidiar con las consecuencias. Y una de ellas fue la depresión. Porque una persona que se expone durante periodos significativos de tiempo al consumo de marihuana, yo consumí marihuana casi toda mi adolescencia, hasta los 19, 20 años. Y una persona que se expone por periodos tan prolongados al consumo de marihuana, cuando la frena, le va a ser complejo encontrar motivación, encontrar esa capacidad, esa fortaleza para tomar decisiones trascendentales, y no solo tomarlas, sino sostenerlas en el paso del tiempo. Y también compromete ciertos circuitos cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces fue muy complejo, pastor. Y en mi experiencia como psicoterapeuta, ya les conté un poquito mi experiencia de vida, pero en mi experiencia como psicoterapeuta no conozco el primer joven que haya perdido el control de las drogas que no haya empezado por la marihuana. Y he visto perderse en procesos muy hermosos de chicos que llevaban 10 meses, 12 meses, 1 año, 2 años, y dejaron ese clavito ahí. No, pero es que la marihuanita no pasa nada. Y hoy no han podido reestructurarse ni reinventar sus vidas todavía. Claro, yo recuerdo uno de los testimonios más tristes que yo he escuchado, que presencié, que fui testigo, fue unos jóvenes en el barrio que yo me crié en Bogotá, barrio La Paz, en la zona Rafael Uribe, allí en el barrio La Paz, Danubio Azul, Diana Turbay, Palermo, unos barrios bien difíciles en aquella época. Y recuerdo unos hermanitos, 4 hermanos, los apodaban los chanos, no recuerdo, no sé por qué. Oiga, muy buenos hijos estos muchachos. Yo recuerdo que su mamá trabajaba en un cultivo de flores y ella se iba muy temprano y ellos 4 quedaban en la casa y yo era amiguito de ellos. Y estos muchachos eran muy juiciosos, ellos cocinaban, ellos, a pesar de ser todos así seguiditos y adolescentes y preadolescentes, ellos le ayudaban mucho a su mamá a cuidarse, en hacer las cosas de la casa, e inclusive trabajaban y ayudaban con los gastos de la casa. Pero recuerdo que en una ocasión ellos probaron la marihuana. Estos jóvenes probaron la marihuana, hermano José, y yo fui testigo
presencial de cómo esta planta les arruinó la vida. El estar, el volverse en adictos a la combustión, como lo hemos hablado. Es increíble, hermano, que ellos se volvieron unos consumidores impresionantes de marihuana. Eran esa gente, yo no sé, yo tuve mis principios de adicción y empecé como por aceptación. De pronto para muchos, y muchos de los que nos están escuchando alguna vez probaron la marihuana como por curiosidad. Por ahí dicen, por eso que la curiosidad mató al gato. Pero esos muchachos no se quedaron en la sola curiosidad y de pronto yo no lo hacía tan, por decirlo así, tan seguido como ellos, porque ellos sí fue, no cabe o sea, es maluco este comentario, pero fue como amor a primera vista. Y esos muchachos se volvieron unos adictos a esto y ellos todos terminaron muy, muy mal. De 4 hermanos queda uno vivo. Tiene 42 años en este momento, creo yo, 45 años máximo. Está tiene una trombosis, una parálisis de medio cuerpo. No puede trabajar. Todos los otros murieron de sobredosis, murieron en la droga. ¿Cómo inició unos jóvenes ejemplares? Que yo me acuerdo y que ellos eran motivo de admiración de muchos, hasta yo los admiraba, tan juicio de que quedan solos, cocinan, trabajan, llevan y bien, pero recuerdo el personaje que les dio a probar, que fue el mismo que también a mí me dio a probar, y cómo se destruyó la vida de estos muchachos, y todos ellos fallecieron, murieron de sobredosis, murieron en el mundo de las drogas, y queda uno. Y se podría decir que medio, entre comillas, porque este hombre está totalmente medio cuerpo paralizado y por ahí se la pasa pidiendo ayudas en un lugar y en otro lugar. Triste, pero es la realidad de muchas familias y es la realidad de muchas personas, Pastor Leighton. Yo quería mencionar algo y era lo siguiente. La realidad es que el abuso de la marihuana a través de la combustión, porque muchos padres de familia se pueden estar preguntando, bueno, ¿y por qué una persona se vuelve adicto a una sustancia? Y tú contabas este caso tan crudo pero tan real, y básicamente desde mi perspectiva, esto sí ya es una opinión personal, hay 3 razones por las que una persona se vuelve adicta al consumo de marihuana. Yo respeto todas las posturas y tengo la mía. La primera de ellas, por la parte química que ya hablamos. El segundo factor, y esa parte química pues obviamente genera dependencia, genera tolerancia. La segunda razón, nunca una adicción es un problema exclusivo o singular. Es decir, nunca es un problema del individuo. La adicción casi siempre es el resultado, es la punta del iceberg, es el resultado de una dinámica familiar a la que no se le ha dado atención. Y tercero, yo he trabajado con más de 1.500 jóvenes con problemas de adicción a las drogas en los últimos 14 años, pastor. Y he tenido la oportunidad de conocer a muchos chicos que eran distribuidores, y no solo distribuidores, conozco productores y exportadores de marihuana, y he escuchado muchísimos testimonios de brujería que se le hace a los cargamentos de marihuana, de rezos, de mezclas que se les hace a esa marihuana que se distribuye en los expendios de droga tradicionales, en los barrios, en las esquinas, en las ollas, como las llamamos comúnmente. Eso va rezado. Claro, eso lleva brujería, eso lleva santería, chamanismo. Entonces, no solo es un problema, lo miramos desde el punto de vista químico, médico, no solo es un problema científico por las cualidades que tiene la marihuana para generar dependencia y adicción.
no solo es un problema sociofamiliar que debe intervenirse multidisciplinarmente, es decir, a través de medicina general, a través de psicología, de psiquiatría, sino que también es un problema espiritual. De hecho, en culturas antiquísimas la marihuana era utilizada en ceremonias y ritos religiosos paganos como un medio estimulante de alucinación para abrir portales espirituales, para hablar con muertos, hablar con demonios, buscar videncia, prácticas de oráculos, sobre todo en las culturas egipcias, indias y persas. Entonces no solo es un problema sociofamiliar, no solo es un problema médico, sino que también es un problema espiritual. Alrededor de la marihuana, en mi experiencia particular, no solo como terapeuta, sino como ministro cristiano, que siento un llamado de Dios a servir en este ministerio de trabajar con los adictos, he experimentado que alrededor de la adicción a la marihuana y a otras drogas no vienen solas, llegan con espíritu de ruina, de miseria, de pobreza, de muerte, pastor. Y esto obviamente destruye no solo al individuo, sino toda su familia. Y si no los destruye a la familia, y si destruye al individuo, sí genera unas heridas muy hondas que se perpetúan en los hijos, en los nietos. Bueno, hermano José, tremendo todo eso que estamos hablando. Y bueno, ya el tema cambió, ya pasó de que hablásemos de la parte positiva de la marihuana, como lo hablaba el hermano José desde sus conocimientos y avances científicos, de cómo puede llegar a ser muy saludable en otras áreas, no en las de consumo. Hermano José, yo creería que nosotros acabamos de abrir aquí una puerta grandísima y muy preciosa para informar a muchos padres, a muchas familiares de personas que quizás puedan estar ellos mismos generando el ambiente más propicio para que su hijo, su hija se vuelva un consumidor de marihuana. Y por qué no, de pronto, como hablábamos ahorita, que podemos tener una segunda parte de marihuana, mitos y verdades. ¿Por qué no hablar quizás de ese tipo de ambientes? Me gustan mucho esos 3 puntos que acabas de tocar, pero creería que Misión Estéreo y este programa, hablábamos de que queremos darle un nombre a este programa, de todos los jueves a las 10:30 p.m. con el psicoterapeuta y coach en adicciones José Antonio Rodríguez, poder llegar a ilustrar, poder llegar a informar, a que la persona que nos escucha pueda mirar a su alrededor y diga, oiga, yo eso que estoy escuchando, wow, lo estoy viviendo aquí en mi casa. Yo estoy viendo que eso que dice José allá, lo estamos viviendo acá. Yo veo a mi hijo como distraído, como hablando de todas esas cosas, esas ausencias que empiezan a tener los jóvenes, esas salidas a ciertas horas, obviamente aquí no se trata de volver paranoicos a todas las mamás, a todos los padres, y que todos piensen que sus hijos están consumiendo, pero sí de generarles a ellos como esas herramientas para que ellos puedan identificar si el ambiente familiar, ¿cierto?, está generando eso. Hace unos días estuve en una casa, José, donde Dios me permitió empezar a hacer una célula, un devocional allí. Y cuando yo llegaba, el ambiente familiar era demasiado tenso. Papá y mamá separados, divorciados, dentro de la misma casa, y 6 hijos viviendo dentro de la misma casa. Y habían un par de nietos allí, y eso era un ambiente de pelea, gritos, se iba. Pero cuando yo llegaba, digámoslo así, con un poquitico de fuerza, porque habían algunos que venga, pero por lo menos venga y escucha la palabra. En medio de ese atropello y ese ambiente pesado familiar, se reunían y se sentía esa presión, esas enemistades dentro de la casa. Y
Dios me permitió a mí empezar a orar en esa casa, empezar a orar. Y ellos decían, aquí hay un ambiente de enemistad terrible, aquí nadie puede decir por qué. El otro le contesta con 2 piedras en la mano. Y resulta que habían 2 adolescentes, uno de 15 años y otro de 13 años, que la salida de ellos era irse y fumar marihuana. Y en medio de esos devocionales descubrimos eso, ellos manifestaron eso, no, aquí el ambiente es tan horrible, vivimos tan estresados, tan aburridos, no tenemos la edad para irnos para algún lugar a vivir, pero mi hermana pelea con mi mamá con mi papá con mi hermana, y esos son gritos y van y vienen, y de verdad que nuestra salida para desaburrirnos, salimos y unos amigos nos dieron marihuana y nosotros fumamos. Eso dentro de aparentemente un ambiente, y los padres, ellos como que wow, cuando vieron eso, sorprendidos cuando escucharon a sus hijos declarando eso obviamente lo generó, como tú lo decías, que hubo un ambiente espiritual, que ellos le abrieron la puerta de su casa a la palabra de Dios, y la palabra de Dios generó un ambiente espiritual que empezó a desatar cosas y a sacar cosas a la luz. Sacó cosas a la luz y que hizo que esos muchachos mencionaran eso, y las muchachas también hablaban que estaban a veces estresadas o en unos cuadros de depresión bien difíciles. Entonces esto, ya te doy la palabra, es algo que podemos decir que bueno, que es muy evidente, pero pueden existir otros ambientes, creería yo. Sí, definitivamente. La adicción necesita de un ecosistema para sobrevivir. La adicción es como un parásito, es como una bacteria que necesita de un ecosistema que le brinde los nutrientes necesarios para sobrevivir. El mejor ecosistema para una adicción es una familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Hablándolo castizamente, es una familia donde padre y madre no nutren sus dinámicas relacionales básicas a su núcleo familiar sobre el que ejercen autoridad. Agudicémoslo más cuando hay la ausencia de una de las figuras parentales, sea el padre o la madre, o peor aún, porque hay una orfandad peor, y es la de tener a papá o a mamá y que simplemente no nutran. Esa es una peor orfandad. O sea, perdón, yo porque hay veces que utilizas unos términos bastante técnicos, pero que no nutran es como que no haya ese acompañamiento, ese cuidado, la familia se sostiene, esa atención. Sí, la familia se sostiene a través de una estructura. El ser humano es un ser psicológico, sí. El ser humano es un ser emocional. Tenemos un área espiritual que se la nutre Dios a través de una relación con Él. De igual manera, nuestro padre biológico nutre su relación con nosotros, y estos nutrientes que recibimos de papá generan una estructura en 3 dinámicas básicas, que es un tema que lo podemos tocar más adelante, que son: papá nutre identidad, dinámica de apegos y disciplina. Exactamente. Entonces, como ya pues estamos culminando, ¿cierto? Y no quisiéramos saturar, pero a mí me parece que aquí nos queda una puerta muy preciosa para tocar ese tema, ese ambiente familiar, eso donde eso que estás hablando ahí, esos descuidos. Se fortalece y se nutre el parásito de la adicción. Es en esa dinámica familiar disfuncional. No es una fantasía, no es que él vio una película de Michael Jackson o de los Guns N' Roses, un video musical, y eso le despertó el deseo de la marihuana. O sea, no es tan romántico. Se escuchó un video de reggaetón, sí, entonces... No es tan romántico ni tan fantasioso como muchas personas lo quieren pintar. Es el cúmulo de una serie de factores determinantes donde crece la adicción. O sea que pudiese haber algo de culpabilidad en los padres cuando Desde la culpabilidad no tendríamos un resultado. Yo lo llamaría, pastor, del descuido, una corresponsabilidad. Sí, los padres son responsables en un altísimo porcentaje. Es que
Me encanta una frase de Sir Ken Robinson, experto en educación y aprendizaje, un pedagogo londinense brillante, se lo recomiendo, Sir Ken Robinson. Él decía, los niños son una tabula rasa, son una hoja en blanco, son lo que tú construyes en ellos, lo que tú pintes. Dime cómo formas al niño y te diré quién será el hombre. Y finalmente Donald Solan también decía, dame los 7 primeros años del niño y te diré quién será el hombre del mañana. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Dios nos da a nuestros hijos como una hoja en blanco. Yo quiero aquí hacer un paréntesis y quiero empezar a cerrar ya este programa. Si tienes unos saludos ahí, velos leyendo mientras yo voy a tocar un nervio acá. Un nervio fuerte en todas aquellas madres, abuelas cristianas evangélicas, aquellos padres cristianos que han querido espiritualizarlo todo. Yo creo firmemente en el poder de la oración, yo creo firmemente en muchos aspectos de la vida cristiana. De hecho, por eso predico el evangelio. Yo creo firmemente que Dios está en control de todas las cosas, pero también creo y he visto cómo muchas veces en muchas casas, por querer espiritualizarlo todo, se le genera un ambiente algo deprimente al joven, donde él empieza a crecer y donde conocí una muchacha que se crió al lado de su abuelita y su abuelita no le permitió ser joven, no le permitió ser adolescente y quería que al ritmo de ella, ya una anciana entregada a la oración, la joven se viviera orando con ella, viviera sin salir, sin generar. Se atrofia un proceso de aprendizaje. Claro, tremendo. Natural. ¿Por qué? Porque se espiritualizó. Entonces la muchacha ya llegó el momento donde estalló, donde quiso tener rol social, donde y ya cruzó el límite. Entonces yo pienso que eso es muy importante para toda la audiencia que nos está escuchando, para los jóvenes directamente, para que ellos se psicoanalicen, se autoanalicen, podamos mirar, ¿cierto? En qué áreas podemos estar nosotros siendo vulnerables. De pronto alguien allí en su casa diga, oiga, yo le estoy generando un ambiente a mi hijo, a mi nieto. Hay muchachos que se crían con los abuelos y a veces queremos someter a nuestra, ¿cómo se diría eso? Digamos, cuando yo quiero someter a lo que yo hago, como si mi hijo, soy pastor de la iglesia, entonces yo quiero que él esté conmigo en la iglesia, que él vaya a hacer culto, que él vaya a hacer visitas, que él lo meto en mi entorno y no lo dejo vivir su propia infancia, su propia, ¿eso cómo se llama? Eso es como sembrar una matica de frijol y que lleva una semanita y está saliendo el tallo y tú empiezas a jalarla y a motivarla para que dé fruto ya. Se atrofia el proceso de desarrollo natural. Mira, Dios dijo que brote el vapor de la tierra y nacieron millones de plantas, pero ellas se formaron y se desarrollaron solas. Nuestro rol como padres es crear un entorno lo suficientemente nutritivo para que se desarrollen de manera natural. De igual manera, la naturaleza divina que Dios nos imparte, ella crece de manera natural. Si Dios todo el tiempo está poniendo el ejemplo, el que no, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, si no, llevará mucho fruto. Serán plantío de Jehová. Es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, a rebrotar cedros y arrayanes en medio del desierto. Dios todo el tiempo está haciendo esa analogía y yo la quiero utilizar ya para ir cerrando. Nuestro rol como padres es crear un entorno lo suficientemente nutritivo para que se desarrolle su naturaleza humana y su capacidad intelectual y emocional, y al mismo tiempo se desarrolle la naturaleza divina. Pero entonces la semillita va naciendo y empezamos a tirarle jalones, a echarles abonos en una dimensión que la planta no está lista para recibir, y es donde se atrofian los procesos naturales. El desarrollo de la naturaleza de Dios en nosotros es un proceso natural, así como nos desarrollamos físicamente. Entonces es un tema que a mí me apasiona y qué rico tocarlo más adelante, pues. Ok, listo. Tienes, bueno, este programa va a quedar, hermano José, en YouTube. Va a quedar ya en YouTube por si alguien
lo quiere reproducir, recomendar, porque si alguien escuchó algún apunte y dijo, oiga, eso le puede servir a fulanito, sultanito, oiga, vaya a Misión Estéreo. En YouTube estamos como Radio Misión Estéreo, todo pegado. En Facebook estamos como Radio Misión Estéreo, también de la misma manera. Twitter, Radio Misión Estéreo. En Twitter estamos solo como Misión Estéreo, porque allí no nos da más, para más, ¿cómo se dice? Letras, caracteres. Y estamos en WhatsApp. El WhatsApp de Misión Estéreo es +57 si usted está fuera de Colombia. Si está en Colombia es 315-734-9661. 315-734-9661. ¿Alguien que quiera saludar para despedirnos, José? Sí, saludar a la familia Valencia desde Cali, Alfredo, un gran amigo. Saludar a Juan Manuel Rodríguez desde la ciudad de Medellín, mi hermanito. Saludar a la familia Gómez, saludar a la familia Mejía de la ciudad de Cali y saludar en Manizales a la familia Páez, Neila y toda su familia. Bueno, también a todos los que nos están escuchando fuera del país, los que están en Estados Unidos, Chile, Argentina, bueno, los que nos escuchan desde España. Distintos lugares en España, les saludamos, nuestro saludo cristiano en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor Jesús sobreabunde en sus vidas. Hermano José, yo creo que nos queda abierta una puerta bien bonita para seguir hablando del tema, pero un tema de los principios, de esas raíces de donde empiezan a brotar esas adicciones, en especial esa que va ligada a esa degustación, como tú le dijiste, de la marihuana. Yo creo que el próximo programa podemos empezar a tocar este tema como una segunda parte, pero me gustaría proponerte algo, hermano José. ¿Qué tal si con tus contactos, los contactos de Misión Estéreo, de IPNJ Radio, Radio Bendición, nos envían por cualquiera de los medios, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, nos dejan cómo les gustaría a ustedes que se llamara ese programa? ¿Qué opinas? Sí, me parece que sería chévere que el nombre lo escojan ustedes. Es ¿cierto? para ustedes. Claro, ¿por qué no? Bueno, este programa va a tratar de adicciones Y salud mental. Entonces, piensen en algo, ¿qué se les ocurre? Regálenos sus ideas, apórtenos. Yo sé que hay muchos jóvenes que nos escuchan, Johan, Camilo, sé que son fieles oyentes de este programa, Dios los bendiga, saludos desde Cuba, Pereira. Ellos también están aquí en la ciudad de Pereira, ayúdenos, sugieran los nombres, Jefferson, bueno, a todos los que nos escuchan, me cansaría en Bogotá, los que nos escuchan, Mana Jacqueline, su esposo Darío Gómez, su hija, bueno, a todos los saludamos, que nos regalan una idea para ponerle nombre a este programa, ¿ok? Entonces, así quedamos, y bueno, es hora de despedirnos, hermano José Antonio, Dios lo bendiga, muchísimas gracias, de verdad que es un placer absoluto escucharle. Muy buen conocimiento, me gusta que sé que usted se documenta y no viene de cualquier manera aquí a esta emisora como que a hablar lo que se le viene a la cabeza, sino que es un programa bien preparado para nuestra audiencia, porque la respetamos, la amamos, la apreciamos y queremos llevar un programa de calidad y de información también. Entonces, hermano José, Dios lo bendiga y hasta el próximo jueves. Dios los bendiga a ustedes, Misión Estéreo, por la visión, y estamos para servirles. El placer es mío, pastor. Bueno, una cosita más, números de la Fundación Gracia en el Desierto. Ok, pueden encontrar nuestra fundación en nuestra fanpage en Facebook, Fundación Gracia en el Desierto, nuestro Instagram, Fundación Gracia en el Desierto. Y también me pueden encontrar en mis redes sociales como José Antonio Rodríguez en Facebook y soy José A. Rodríguez en Instagram. Los números de la fundación son el 311-790-8707. 311-790-8707. Allí tenemos el modelo de rehabilitación en internamiento y también tenemos tratamientos ambulatorios, terapia familiar y muchos servicios más para ustedes. Bueno, entonces hasta aquí Misión Estéreo con este programa tan especial. Que la paz del Señor Jesús sobreabunde en sus vidas. Chao, chao.